en esta convivencia que estamos, la convivencia de lúmenes, aquí en la misión Instrucción Solar de la Resurrección, que estos lúmenes emergen de la iglesia gnóstica cristiana samariana, Rosacruz Ecúmenes de la Resurrección, ubicados la matriz en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patrias, Latinoamérica, American Planeta. Allí está ubicado en la capital matriz también el Sumo Supremo Santuario Arcángel Samuel Ambeor, Monasterio Gnóstico Cristiano Rosacruz Ecúmenes, la Catedral del Alma Lumen de Luminer Lakshmi Daimon Cherusher, la Fortaleza Padre Dios Yerla Yerengo, el Tahuantinsuyo Solar Niño Jesucristo, y una confederación de órdenes religares que orienta a abrir el maestro Samael Ambeor. Y a su vez estas misiones instruccionales tan importantes para familiares, amistades y hogares. Veamos otro lúmine, estimados, muy importante. Vamos a ver el lúmine Lashrenibu Dármicos. Este lúmine es otro muy especial. Acuérdate que en cada ciudad existente en los países, o sea, si en un país existen 20, 30 ciudades con sus provincias, se abrirán obviamente las capitales matrices de ciudad-provincia. Y allí está todo lo que es Gnosis Religare, también Gnosis Académica Cultural, Gnosis Suprapolética. De allí se van sembrando en el aspecto de Gnosis Religare, pues los monasterios matrices de 7 religiones matrices para la humanidad, como es Shmarsha Védico, Stor Concentración, Telema, Orden Yod Jebauge, Lumen del Sol, la Acción Corán, Osirians, que son religiones, y Geoms. Y a su vez se va sembrando también un monasterio matriz de los lúmenes en general, y dentro de ese monasterio matriz de lúmenes van todos estos lúmenes que estamos viendo aquí, y de allí obviamente se va expandiendo obviamente la siembra de más lúmenes interfamiliares para todas las personas que quieran sembrar lúmenes interfamiliares o lúmenes, los demás lúmenes, en la ciudad y provincia que están. Y así se va haciendo en cada ciudad del país y en cada país existente en los 5 continentes, que son más de 200 países en el planeta. Siembra lúmenes allí donde estáis, estimados, estimadas, si estáis practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio. Muy importante comprender aquello. Bien, vamos a ver qué es este lúmine Lashrenibu Dármicos. Veis que en las religares públicas, los días Shinul domingo, ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios, se dan 7 rituales públicos para la humanidad. No te confundas con rituales de otras cámaras, estamos hablando de 7 públicos. Escuchémosle al maestro Samael Ambeor acerca de el por qué dar la misa gnóstica pública a la humanidad. Pues eso es muy importante saberlo, que es una orden para todo ungido gnóstico dada por el arcángel Samael Ambeor. Y imagínate, después del Avatara, ¿quién va a decir que no se dé? Y esa misa gnóstica pública, como vimos, ya está permitida por Jesucristo hace más de 2000 años. Entonces, pues, todo ungido de las iglesias gnósticas de la gnosis samariana está invitado a obedecerle al Avatara, pues. Pregunta que si es obligatorio celebrar la misa gnóstica. Pues hombre, como quiera que la iglesia gnóstica funciona para el pueblo y por el pueblo, es claro que se hace obligatorio celebrarla públicamente para el pueblo. Además, en la misa gnóstica hay incluidos. Pregunta que si es obligatorio celebrar la misa gnóstica. Pues hombre, como quiera que la iglesia gnóstica funciona para el pueblo y por
gnóstica funciona para el pueblo y por el pueblo, es claro que se hace obligatorio celebrarla públicamente para el... Pregunta que si es obligatorio celebrar la misa gnóstica. Pues hombre, como quiera que la iglesia gnóstica funciona para el pueblo y por el pueblo, es claro que se hace obligatorio celebrarla públicamente para el pueblo. Además, en la misa gnóstica hay incluidos sermones. Pregunta que si es obligatorio celebrar la misa gnóstica. Pues hombre, como quiera que la iglesia gnóstica funciona para el pueblo y por el pueblo, es claro que se hace obligatorio celebrarla públicamente para el pueblo. Además, ahí está la orden dada del Avatara, y que no es orden únicamente de él, sino los dioses más exaltados de este universo, de esta galaxia, de este sistema solar, le dan esa orden para que dé a los ungidos gnósticos de la gnosis samariana, sacerdotes, obispos, vicarios, misioneros, misioneras, para organizar las misas gnósticas públicamente en bien de la humanidad pues en general. Ved allí nuestra hermana la gnosis católica romana, 1700 años dando la misa gnóstica, misa de sabiduría a la humanidad. Ved allí lógicamente cultos religiosos semana a semana al público para la humanidad, celebrando como es la iglesia ortodoxa católica también, la gnosis de la ortodoxa católica, celebrando cultos religiosos para la humanidad, y así en general. Entonces, lógicamente que la iglesia gnóstica samariana tiene su aspecto esotérico y exotérico. Tenemos las segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, y una parte esotérica con la misa gnóstica pública. Ahora, existente en el planeta, todo sacerdote, misionero, misionera y sacerdotisa de la gnosis samariana de primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, de las tres etapas Sumum Lumen Avatara, los venerables discípulos del maestro Samael Ambeor y discípulas, Lumens, la misión solar instruccional de la restauración que emerge del monasterio Lumen de Lumine, monasterio que lo ordena abrir el maestro Samael Ambeor y que se expande a nivel mundial. Y la tercera etapa, la misión solar de la resurrección. Todo ungido, ungida, está obviamente orientado para que se dé la misa gnóstica pública. Está invitado, y escuchémosle otra vez al Avatara. Pregunta que si es obligatorio celebrar la misa gnóstica. pues hombre, como quiera que la iglesia gnóstica funciona para el pueblo y por el pueblo, es claro que se hace obligatorio celebrarla públicamente para el pueblo. Bueno, más claro que de eso, como dicen, no canta un gallo. Entonces, a su vez, la persona que es ungido de la gnosis samariana y no quiere dar la misa gnóstica pública, pues sepa que está desobedeciendo al Avatara y a los dioses de más alto rango de él, y por ende a las energías de la Santísima Trinidad, el Padre Dios único universal, Padre Dioses, Diosas, Cristos, humanidades, y tendrá que ir a dar cuentas ante la ley divina de acuerdo a sus actos. Y las futuras generaciones de gnósticos ungidos, ungidas, pues que no se vayan a estar mal programando de acuerdo al ego o la falsa personalidad de algunos maestros o maestras de la gnosis samariana, o de algún vicario o vicaria existente en el planeta a nivel mundial. Nos referimos de que ellos no quieran dar la misa gnóstica pública. Si ellos no quieren, pues situación de ellos. Usted vaya y dé la misa gnóstica pública, obedézcale a Dios, no al diablo ego de la gente, sea quien fuese. El maestro Lakshmi Daimon, allí en el pensum de segundas cámaras, orienta que se puede dar la misa gnóstica públicamente para la humanidad, y que vicarios pues pueden también organizarse. Cierto, muy cierto es que él en el transcurso de su vida pues no obedeció ni cumplió con dar la misa gnóstica públicamente. Eso es producto de su ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes. Pero el maestro pues ya en ese pensum de segundas cámaras, casi al final de su iniciación,
va orientando allí que se tiene que dar la misa gnóstica públicamente. Ahora, si él no ha cumplido con dar la misa gnóstica públicamente, eso es situación de él y karma duro de él, que ya lo pagaría o ya lo pagará. Pero obviamente las demás personas, discípulos y discípulas, no se van a mal programar a esos egos y falsas personalidades que el maestro tenía y que ya los eliminó, porque se quedarían con la cáscara del ego y la falsa personalidad del maestro y quisieran eso imponerle a los demás. A su vez, discípulos y discípulas de la primera etapa avatar, pues ya a nombre de iglesia ya está claramente allí. Ustedes han escuchado en el congreso de 1976 que da esta orden el venerable maestro Samuel Ambeor, y obviamente a cumplirla. A su vez hay que revisar si después de dar esta orden en 1976 el maestro Samuel Ambeor en el transcurso de 1977 se puso a obedecer en la humana persona a su padre espiritual Samael y a los dioses más exaltados y comenzó a dar misas gnósticas públicas, y si es que hay videos de aquello, pues a sacarlo para la humanidad por los medios de comunicación. Hermanos y hermanas, os invitamos. Y si en un caso el maestro después de dar esta orden no se ha dado una sola misa gnóstica, pues ha desobedecido la humana persona a su padre espiritual y a las jerarquías superiores, y se generó karmas duros por mal manejo de virtudes, en este caso porque allí el maestro Samuel Ambeor ya no tenía ego, pero tampoco se le va a obedecer al mal manejo de virtudes. Por eso el venerable maestro Garga Kuchinis obedece realmente esta ordenanza y él comienza a dar misas gnósticas públicas, y es uno de los pocos maestros gnósticos de la gnosis samaliana, discípulos directos del maestro Samuel Ambeor, que mantuvo las misas gnósticas públicamente para la humanidad. Quien prosigue también aquello es el venerable maestro Hishin, discípulo directo del maestro Garguchinis y el maestro Samuel Ambeor, y continúa décadas enteras y hasta sus 81 años y más dando la misa gnóstica pública. Bueno, siquiera solo los 27, pero la dan. Otros compañeros en Colombia, discípulos del maestro Samuel Ambeor, algunos también sí dan la misa gnóstica pública, pero dan únicamente el 27, pero siquiera la dan públicamente. Ahora pues hay otros hermanos, como por ejemplo ya se está viendo también allí el hermano arzobispo José Vicente Márquez, saludos hermano, que también está dando la misa gnóstica pública, y ya comienzan a dar, Dios mediante, más seguido, cada semana o cada 15 días. En la misión solar instruccional de la resurrección, ya desde una década atrás, desde el año 47 de Acuarios o 2009, pues está dando las misas gnósticas públicamente todos los días, Shenul domingo, para la humanidad. Y hay 7 rituales que ha orientado la divinidad y los maestros resurrectos, Samuel Ambeor, Lakshmi de Jesucristo y Dios la divinidad, como son la misa Coraya y Resurrección, o Ashim, Coraya y Resurrección, Ashim al amor, Ashim a la Nejrif, y la Ashim o misa jesucristiana, la que da el maestro Samuel Ambeor en el libro de Misterios Mayores, capítulo 62. Y 3 rituales especiales también, como es el ritual de protección y prosperidad, ritual de biosanación pránica y el ritual de Rosario a la Nejrif. Y una octava, el ritual de gratitud a los dioses diosas, para ir a agradecer por lo que nos han dado, no solo únicamente que sea pide, sino un ritual especial que es solo de agradecimiento por la vida, por los alimentos, por el vestido, por la comida, por la estadía en el planeta que tenemos y por todo lo mejor de todo. Ese ritual es muy especial. Obviamente en iglesias públicas está organizado el ritual de matrimonio público, pero no obligado, que primero van a estarse casando por registro civil. Si ellos quieren, se casarán por registro civil. Si no quieren, primero el rito religioso, que ellos vean. Obviamente a personas ya mayores de edad. También el ritual funeral, cuando alguien fallece, pues lógicamente el ritual de funeral para el fallecido ya de cuerpo presente en iglesia, o las cenizas, o en la casa de aquella persona, aquellos familiares del difunto, o una sala especial de velaciones.
otro ritual también pues de confirmación, de bautismo, entre otros públicos para la humanidad en general. Y entre ellos también está en esos matrimonios universales en algunos países donde ciertas leyes de constituciones nos teñense contra el amor universal. Entonces habrá una dama como la princesa Draupadi que se nupcie con sus 5, 6 o 7 o más maridos al mismo tiempo, pues lógicamente el ungido, la ungida está en un carácter conscientivo de hacer aquel ritual, en países donde no pongan esas leyes negativas en contra del amor. Otros sabrá que un varón se casa bajo rito religioso con varias damas, pues listo, ahí están los misterios de nuestro Señor Cristo Krishna, que hizo su amor universal, su matrimonio, con 16.108 mujeres. Revisad allí que físicamente se dio. El rey Salomón, rey David también, Abraham, Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Ve también la Biblia del Mahabharata, aquellos misterios de amor del rey Pandu, su esposa madre Kunti, y que también practicaron el sagrado arcano ZF con los dioses, estando casadas con Pandu y avaladas por el rey Pandu. De ahí vienen los 5 hijos de los Pándavas, hijos de los dioses, de Madre Kunti y el rey Pandu. Misterios del amor universal para ayer, hoy y siempre, pues lógicamente. Y habrá matrimonios, pues lógico, de un varón con una mujer que anhelan pasar por aquel ritual matrimonial, pues allí está, públicamente para la humanidad. En otros países donde ciertas huestes anticrísticas han puesto leyes en contra del amor universal, o sea, de que un varón se case con varias damas o una mujer con varios varones, obviamente tendrán que tener uniones libres, matrimoniales, un matrimonio en unión libre, o manejarse como enamorados o como novios, o sea, un varón con varias novias, una mujer con varios enamorados, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense lo ridículo de ciertas leyes en contra del amor. Van y ponen y establecen leyes a favor de ciertas personas homosexuales que se casen y adopten hijos, o ciertas damas que les guste el lesbianismo, incluso adopten hijos, y se van en contra de personas que quieran establecer ya oficialmente por registros civiles, por ejemplo, matrimonios con varias parejas. Entonces fomentan, por otro lado, que mejor vaya al burdel, vaya al adulterio, a la traición, a la mentira, a ponerle cachos cuernos a su pareja, porque está con un montón de falsos dogmas y fanatismos en el aspecto de política, que va cayendo en ese aspecto en politiquería. O las huestes anticrísticas han mal programado a personas de ciertos cleros religiosos con ciertas falsedades. Pero si lógicamente les ponen por allí que es que se casan o tienen pareja y se van para el infierno, que no pueden tener pareja porque se van para el infierno, entonces claro que van a poner cosas en contra del amor. Pero esos son hombres viejos que hay que destruirlos, desintegrarlos dentro de la misma persona y realmente ver los misterios del amor, que son principios eternos para ayer, para hoy y para siempre, para las personas que así quieran amarse. Bien, entonces estos rituales públicos está para la humanidad en general. Por ello vimos 7 religiones donde se dan públicamente esos rituales todos los días, Shenulo domingo, con unción, lógicamente. Entonces así se cumple esas órdenes que le dieron al arcángel Samael Ambeor de hacer la misa gnóstica públicamente. En cuanto a los 27, pues orienta el maestro Lakshmi Daimon a nivel de segundas y terceras cámaras, en la sede de la restauración de Lumen de Lumine. En otras sedes la darán públicamente, entonces allí la conciencia irá. Los días 27, si cayese Shenul domingo, obviamente se la da públicamente a la humanidad. Ahora, emergidos estos 7 rituales públicos, donde hay una casta sacerdotal ya en las sedes gnósticas de la misión solar de la resurrección y otras también de otras sedes, emerge 7 rituales públicos dados en casa para tus amistades, hogares y familiares. O sea, no es allí en casa para la humanidad en general. Para eso les llevas a las iglesias públicas
que se van y se tienen que seguir construyendo catedrales, basílicas, iglesias, santuarios, templos, pero públicos para la humanidad en general, que asistan a estos rituales. Y de ellos quienes quieran proseguir a segundas, terceras cámaras después, venciéndose en los cursos, pues lógicamente han de proseguir libremente. Quienes no quieran asistir a las segundas, terceras cámaras y quieren únicamente mantenerse en iglesias públicas, pues seguirán allá. Quienes no quieran ir a las iglesias públicas o a otras religiones existentes también en el planeta, hagan los rituales públicos en casa. Para ello, tú varón o mujer que quieras, te unges, te auto-unges sacerdotalmente y comienzas a dar estos 7 rituales públicamente para la humanidad todos los días Shenul domingo. También lo organizas con una cámara pública los días Odabash o sábado. También hay una parte de evangelización los días Shenul domingo también, y entre semana hay una cámara pública, obviamente hay una cámara básica, una cámara avanzada, y lo que es una pre-cámara básica avanzada también pienso un trientino, precolegio solar y todo un orden y organización. Bueno, eso ya en el aspecto de órdenes públicas, pero en casa puedes también ir organizando obviamente estos 7 rituales públicos directamente el día Shenul domingo y dale a tus seres queridos y amistades. ¿Sí? Un orden de evangelización de obviamente las religarias samarianas para tus seres queridos. Lo ubicas un día sábado o entre semana también o Shenul y comienzas a ritualizar. Eres un sacerdote, una sacerdotisa, una Isis de estos lúmenes iniciáticos Lash Renibu, y sigues los procesos. Tú haciendo esta actividad libremente puedes ir a la religión que quieras, puedes ir a la gnosis de nuestros hermanos católicos romanos, al saber, al conocer la inteligencia, es decir, a la gnosis de los testigos de Jehová, o masonería, o rosacrucismo, yoga, zen, etc. Eres libre y sigues representando aquellas misiones especiales para familiares, amistades, hogares. Ubiquen tu casa en una sala, es una construcción de madera de 1,5 metros por unos 2 metros, donde a una sala puedas abrir esas puertas el día Shenul domingo y ocupas toda la sala para el santuario público que lo das allí a familiares, amistades y hogares. Y obviamente tú invitas al que quieras que asista. Y obviamente ya pasa la actividad, cierras aquel lugar bajo candado y te queda la sala allí para las actividades de casa que tengas. Bien, bienvenidos a todos los compañeros que están integrados también online, ya en Facebook, ya en YouTube. Obviamente también bienvenidos a esta convivencia que estamos emitiendo desde el premonasterio Laxmi de Moncherusher, el Laxmi de Moncherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, planeta, y el pre-monasterio también de Lúmenes Interfamiliares Laxmi Daimon, que estamos aquí, estimados, estimadas, compartiendo. Estas convivencias se dan 3 veces al año, mayo, enero y otro mes al año. 10 de la mañana, Odabash sábado, estamos aquí. Bien, y esto también en todo lugar, país, se irá sembrando estos monasterios matrices y compartiendo la humanidad, y sobre todo ya que vayas sembrando, obviamente, tu lúmine. Ve tú cuál de los que estamos viendo quieres sembrarlo y lo siembras, lo abres y listo, estimados, estimadas. Pasemos al siguiente. Bueno, antes de esto, en los lúmenes Lajrenibu dármicos, has de ubicar una vestimenta sacerdotal especial. Pide la asistencia a tu Padre Espiritual, Madre Divina, para que vistas, luzcas en estos lúmenes. Vamos para el siguiente. Lógicamente, vamos para el siguiente. Vamos a los lúmenes iniciáticos Pistis Asilut. ¿Qué son los lúmenes iniciáticos Pistis Asilut?
Un orden muy especial que son las presegundas cámaras, que se las abre también en los monasterios matrices de ciudad, provincia, país o internacional, y también en tu casa tú puedes abrir una presegunda cámara junior. La presegunda cámara funciona los días Oshnimod o miércoles y se va haciendo prácticas de meditación, mantras, ejercicios físicos esotéricos, se unge el pan y el vino y se toma los días Shenul miércoles en la noche, y el tercer Oshnimod o miércoles, el tercero se lo hace en horarios AM y los demás Oshnimod o miércoles en horarios PM. Esta segunda cámara junior es clave trascendental porque allí van a irse preparando las personas para después, en su tiempo y momento, irse integrando a otras misiones especiales que puedes dirigirlo también en casa. Para ir entrando a estas misiones de presegundas cámaras, vas organizando lo siguiente: una cámara pública de motivación continua de un sol conscientivo que se llama Gnosis, por ejemplo. Ubicas otro nombre, puedes rebautizar ese nombre con otro nombre en casa. A su vez se da allí un pensum transformativo, un pensum de Lashrenimo, pensum tridentino precolegio solar, shalom de meditación praxis, prosiguen a la cámara básica, cámara avanzada, luego suben al pensum arca coradi, están allí 3, 6, 9, 12 meses y pasan a ser miembros activos de ese lumine que es abierto. A su vez prosiguen al famoso lumine interfamiliar, también se integran en ese lumine interfamiliar, están allí unos 3 meses y luego les integras a la presegunda cámara a los días Oshnimod o miércoles, bajo juramento iniciático. Y allí se la pasan nuevamente 3, 6, 9, 12 meses en las prácticas que se hace allí. Hay meditaciones de muerte budista, meditaciones de eliminación de la falsa personalidad, ejercicios físicos esotéricos, mantras, la unción. Y después de pasarse este tiempo, si es que ellos quieren, pueden consagrarse dentro de una misión muy especial y un lumine muy especial que se llama los lúmines Ains iniciáticos. Esos son claves trascendentales, esos otros lúmines, que lo vamos a ver hoy acá, una parte obviamente de estos lúmines. Entonces ya sabe lo que es la presegunda cámara, es otra misión muy especial, igual para amistades, hogares y familiares, o sea, no es para el público en general, para eso ya están las sedes públicas de la resurrección, con sus primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel. Las otras misiones tú las manejas, sabe, inteligentemente en casa, y de allí vas invitando a las personas que se unan a la gnosis samariana o a la gnosis universal existente en el planeta, y que ellos decidan. Mientras están en tu lumine, ellos pueden ir a la religión que ellos quieran, orden de ciencia, arte, filosofía que quieran. Pueden estar integrados también en primeras, segundas, terceras cámaras en las sedes gnósticas samarianas existentes en el planeta, lógico. O en la gnosis, ¿cuál es la gnosis universal? La gnosis de los católicos romanos, ortodoxos, católicos ortodoxos, testigos de Jehová. ¿Y por qué es gnosis de ellos? Porque allí dan saber, conocer, inteligencia, positivo gusto, y eso se llama gnosis. La palabra gnosis significa aquello, y donde haya un átomo de aquello, eso es gnosis. Obviamente la gnosis samariana, pues lógicamente se la comparte con estos 7 principios: morir, nacer, sacrificio, despertar, nueva personalidad, siembra, naturaleza e iniciación, para emerger a la autorrealización íntima, estimados, estimadas. ¿Qué son los lúmines Ains iniciáticos? Estos lúmines son claves trascendentales. Has escuchado que, bueno, ya las personas que están aquí en segundas o terceras cámaras online, que escuchan y que son personas de segundas y terceras cámaras de las diferentes sedes gnósticas samarianas existentes en el planeta, de las 3 etapas Shumu Lumen Savatara, sabemos lo que es una segunda o una tercera cámara.
donde allá pues pasas bajo consagración. Allí léete en el libro El matrimonio perfecto del maestro Samuel Ambeor, que tenemos una vestimenta especial para las segundas cámaras ya de instituciones de iglesia gnósticas, que del maestro Samuel Ambeor. Y hay ciertos rituales especiales, obviamente, ciertos trabajos de meditación, mantras, que se realizan en la semana. Ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios. A su vez, tú en casa puedes sembrarte un Lumen Iniciático AINS, una segunda cámara junior. ¿Cómo la vais a manejar la segunda cámara junior? La junior y estas actividades, obviamente hay dos aspectos de manejo de esto. Las personas que nunca han estado en una segunda cámara o en una tercera, que no se han vencido allí en instituciones gnósticas, y la otra, personas que ya han estado en segundas, terceras cámaras o han quedado fuera de las segundas, terceras cámaras de las instituciones gnósticas samanianas, o otros compañeros que estamos activos en segundas, terceras cámaras en las diferentes sedes gnósticas samarianas existentes en el planeta, de las 3 etapas Sumo Lumen Avatar. Los que estamos en segundas, terceras cámaras, o quienes ya han quedado fuera de las segundas cámaras pero ya han sido parte de ellas, obviamente has de seguir las actividades de segunda cámara tal cual como aprendiste en la segunda cámara que has pasado. O sea, tal cual como enseñaba el maestro Samuel Ambeor, con todas sus actividades y rituales, tal cual. Tomad la liturgia, allí está, podéis en los links encontrarla y obviamente tenerla para esa élite especial. Eso no lo deis a cualquiera, porque es una información especial. Y a su vez, ahí está todo el orden y todo lo que tienes que hacer en una segunda cámara. Ahí tenéis la liturgia que del venerable maestro Lakshmi Daimon para la conciencia de la humanidad, obviamente, y para las sedes gnósticas de la gnosis samaniana existentes a nivel planeta, las 3 etapas Sumo Lumen Avatar, actualizados a la visión solar de la restauración y de la resurrección, obviamente, y compartamos todo aquel saber de la primera etapa Avatar, todo ese conocer y saber de los discípulos y discípulas del maestro Samuel Ambeor directos. Hay discípulos que estaban allí dentro de la segunda cámara con el maestro Samael, otros en tercera cámara. Entonces obviamente eso es oro en polvo, todo ese saber que tienen aquellos hermanos que estaban allí. Bien, ahora, las personas pues que ya están integradas en esta convivencia online o físicamente y que nunca han estado en las otras cámaras, tomad este orden y cumplirlo, y luego ir escalando hacia las segundas y terceras cámaras ya de las instituciones gnósticas públicas de la gnosis samaeliana. Aquí vais a dirigir un orden especial para familiares, amistades, hogares, pero ya en tu casa. Esa es una misión especial que tú la diriges con tu conciencia y está organizado en ese aspecto así. Entonces, del otro lumine que vimos, ya han pasado 3, 6, 9, 12 meses, y esas personas son fieles, les consagras hacia lo que es la segunda cámara junior en tu casa. Hay un ritual de consagración que puedes ubicarlo allí en la liturgia. Y prosigues con las actividades. A su vez, vosotros, si sois intuitivos, así nunca has estado en segundas, terceras cámaras, pero ya tienes la información de la liturgia y eres obediente al maestro Samuel Ambeor, Lakshmi Jesucristo, resurrectos, reencarnados inmortales, y a Dios mismo, a la divinidad, al Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristo, humanidades, Padre también de Jehová, de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Din, Wotan, Thor, Dios del fuego, tierra, agua, éter, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, si eres intuitivo, lee, ahí está cómo tienes que hacer y continúa dentro de tu lumine. Ahora, si más bien anhelas después pasar en sedes gnósticas samarianas y seguir pues segundas, terceras cámaras ya en las sedes, pues pasa y aprende, perfeccionate más. Pero en casa has de seguir orientando las siguientes actividades en el Lumine Iniciático AINS. Acuérdate que de allí estás sacando semillas
ya para humanos, humanas, hombres, mujeres, superhombres, supermujeres, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas. Y de allí invítales también que vayan a las sedes gnósticas samarianas públicas, las iglesias gnósticas con sus primeras, segundas, terceras cámaras. Cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, también la misión solar de la resurrección. Y sigue también con aquellas personas en Tulumin Iniciático Ains, genérate Dharma. Actividades. Los días martes entras y haz unas conjuraciones. Eso está públicamente en los libros del maestro Samuel Ambeor. Conjuración de los 4 y los 7, invocación del sabio Salomón. Hecho aquello, entra en meditación de muerte budista, a eliminar los egos. En este mes estamos trabajando para eliminar el ego, yo efecto de robo, hurto, para emerger con la virtud de la caridad. Pues ahí tenéis esas actividades para hacerlo ahí, medita. Luego agradece a la divinidad y listo. Una vestimenta especial para tu Lumine Iniciático Ains. Pide la asistencia a Dios, a la divinidad, a tu Padre espiritual, que te dé el permiso de vestirte con una túnica que Él dé. Pero obviamente ese es de sacerdote, de ese Lumine, simplemente una vestimenta sacerdotal, o obispal, o arzobispal. Un arzobispo son los que ya están para maestros, pero no han dado su nombre interno. Esa vestimenta también la van a utilizar todas las personas que van a integrarse a tu Lumine. O sea, es una vestimenta muy diferente a la que tenemos en las segundas, terceras cámaras de las instituciones públicas. Esas otras vestimentas están ya dirigidas para las instituciones gnósticas samarianas de segundas, terceras cámaras, para la humanidad en general. Tú ubica en tu Lumine Iniciático Ains una vestimenta especial que tu ser, Madre Divina, te dará. Y esa vestimenta también tendrán todos los de tu Lumine. ¿Veis? Tú, como eres ungido, busca un distintivo, una cadena, para que utilices también allí un distintivo que lo utilizarás cuando haya misa gnóstica jesucristiana con el crucifijo. Y en otras pones otra escultura allí, puede ser la cruz Tao, únicamente solo la cruz, o en otras puedes tener el símbolo universal de nuestros hermanos y hermanas superiores del espacio. Otra puede ser el pentagrama, otra el del rey David también, etcétera. ¿Veis? En tu Lumine Iniciático Ains has de ubicar un Cristo resurrecto, un Cristo resurrecto, un Cristo que está lleno de vida, lleno de alegría, para que de eso les programes también a los seres queridos que se van integrando, pues, obviamente en tu Lumine. Acuérdate que lo que entras y ves, de eso te programas, y la persona así después va a actuar. Obviamente ubica un Cristo allí resurrecto. Hay muchos bellos, preciosos, el cuadro del corazón de Jesús, etc. Y ubicas también un cuadro especial o escultura ya del maestro Samuel Ambeor, del maestro Lakshmi Daimon también, y obviamente una escultura del dios Diosa que has consagrado aquel templo monasterio. O sea, de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcoatl, Kokapa, Kalishwanga, Gargacuchinis, Rabolu, Tawil, Aarón, Sardis, Hishin, Kuan Khan, Tawamanu, etcétera, etcétera, etcétera. Buscad maestros que estén levantados para Dios, para el Espíritu, o sea, que no estén caídos espiritualmente. Por ejemplo, el maestro Samuel cuenta que Daniel está caído espiritualmente, Salomón está caído espiritualmente. Antes se levantaron a grados de ángeles, dioses, pero se han caído. También orienta que muchos otros más están caídos. Yahvé, por ejemplo, Moloch, Andramelech, Lucifer. Una cosa es que abras un templo a Christus Lucifer de Dios, y otra cosa es que alguien vaya a querer estar adorando a Lucifer, el ángel Dios caído. Son dos diferentes. Una cosa es que abras un templo a Jehová, Rey de los dioses, diosas en este universo, y otra cosa es que abras un templo al ángel Dios caído, pues Yahvé. Entonces tienes que estar despierto en ese aspecto. Para eso, revisar las obras del Avatara y pedir orientación acá a la sede.
Bien, ese Lumen Iniciático Ains igual lo consagras y vas haciendo las actividades. Día, hoy ni modo miércoles, en la noche, en la mañana AM, haces actividades, igual entras, haces una conjuración de los 4 o 7, haces una oración a Jehová, busquen los salmos allí, haz uno de ellos, una oración a la Madre Divina, busca oraciones a la Madre Divina y entra en meditación de eliminación del ego. Eso vas a hacer. Ahora, el tercer, hoy mismo miércoles, hazlo en la noche y los demás en la mañana. Vamos para el día Shotran o jueves. Día Shotran o jueves, entras allí, obviamente, haces las conjuraciones, invocación, entra en meditación para eliminar la falsa personalidad. Esto dura aproximadamente 1 hora. Bueno, la meditación no tiene norte, pero tienes que tener un orden y organización en tu casa, porque tienes que salir a hacer las diferentes actividades de casa, pues también. Y ubica esas actividades, puede ser entre 1 a 3 de la tarde, o también en la mañana, bien de mañanita, o si no en la noche, para que estéis más cómodo. Acuérdate que allí van a llegar también familiares, amistades, obviamente se ilumine. Iniciático Ains, pero cómo van ellos a integrarse, pasando todo lo que ya vimos, las diferentes cámaras. A su vez tienes los días Shebejo viernes AM, entras la conjuración de los 4 o 7, pide protección a la divinidad y los dioses diosas de la naturaleza y entra en meditación para eliminar el ego. Listo. Día Odabash o sábado, muy importante. Odabash o sábado, a estas actividades siempre entras con la túnica y todos los demás con la túnica, sandalias negras, un cordón blanco, todos. Y es una vestimenta especial a que te inspire tu Padre Espiritual para todos. Es Lumen Iniciático Ains que lo has fundado, lo has sembrado y de eso dará frutos para cielos infinitos. Nuevos humanos, humanas, hombres, mujeres, superhombres, supermujeres, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas. Los días Odabash o sábado vas a entrar a hacer 7 rituales de dominio público para la humanidad en general. ¿De dónde vas a tomar esos 7 rituales? Del libro egipcio de los muertos. Ahí están estos 7 rituales. Vas a tomarlo también de cierta sabiduría Rosacruz que del venerable maestro Huiracocha. Entonces ahí están esos rituales públicamente para la humanidad. Y ya con mayor orden y organización, obviamente lo vas a tomar directamente de los que ha enseñado el venerable maestro Samuel Ambeor, que allí en la liturgia lo tenéis. Esos lo haces todos los días Odabash o sábado, rotándolos. Y acuérdate que esos rituales, claro que una élite de segundas, terceras cámaras, lo tenemos ya dado por maestro Samuel Ambeor para esa cámara especial de personas especiales. Tú en casa haces un Lumen Iniciático Ains especial con estos 7 rituales también especiales que lo podéis encontrar allí nomás. Entra ahorita en YouTube, pone el libro egipcio de los muertos y ahí están esos rituales también, porque son de orden público y obviamente son dados antes que del maestro Samuel Ambeor, antes que el maestro Viracocha y otros esoteristas, porque eso siempre ha sido, siempre y será, y tiene que ver con la gnosis egipcia. Lo sabía Jesucristo también, obviamente cuando fue a participar de la gnosis allí en Egipto. Entonces eso no es que seamos dueños los de la gnosis samariana de esos 7 rituales. Toda persona que en el planeta quiera hacerlo, ahí está. Pero ya con mayor orden y organización, pues con los 3 factores y tu Lumen Iniciático Ains lo haces en casa, en horarios de la noche, o puedes organizar de la tarde o de la mañana, rectificaciones y correcciones de ciertos detalles de aquellos rituales. Cuando das la unción, utiliza este acto del cual doy fe, simboliza la transustanciación. Eso utilizarlo en todos los rituales. Cuando os toque un ritual especial del 6º grado, pues ubicad este nav o este pan, este nav
es símbolo de la sabiduría, recíbelo para tu redención. Este néctar vid, o sea, néctar de uvas frescas, este néctar vid es símbolo de la transubstancialización y transubstancialización. Recibidla para redimir al mundo. Que la paz sea con vosotros para que participéis de la luz. Entonces, dad así, obviamente. En ciertos rituales del primero, segundo, tercer, cuarto grado, hay unas orientaciones. Por ejemplo, en uno te dice que deberéis sobrepasar sobre todos los pueblos de la tierra en gloria, poder y fuerza. Y en otra habla que deberéis sobrepasar en orgullo, te dice allí. Eso está incorrecto. Y obviamente hay que dejar de ser loros, dejar de ser robots programados por ciertos egos, incluso de maestro. Acuérdate que los maestros, incluso la humana persona, el maestro Samuel Ambeor, en su inicio estaba caído espiritualmente, tenía ego, falsa personalidad y obviamente mal manejo de virtudes. Hasta que vaya eliminando el ego, falsa personalidad y extraordinario manejo de virtudes, se dan ciertos errores que obviamente es de despiertos y de reales discípulos del Avatara ir comprendiendo aquello. En la liturgia lo vas a dejar tal cual como está escrito allí, pues lógicamente, pero aparte sale un libro de rectificaciones de estos detalles del ritual y eso lo tienes allí al lado de los otros rituales y lo corriges pues a lo que oficias, tú como sacerdote, sacerdotisa. Entonces si vas a estar repitiendo también que se llenen de orgullo, que sean, estás repitiendo como loro algo egoico, tienes que despertarte. El orgullo es una cabeza de legión que tiene más de 2000 egos y tiene atrapado el 20 o 30% de conciencia. Y acá estamos para eliminar el ego y aflorar con la virtud de la humildad. Entonces decide allí, sed humildes con nobleza solar. O sea, ahí lo que te refiere es que brilles como el sol, que seas noble, poderoso y fuerte. Entonces es de decir mejor así. Sobrepasar con humildad y nobleza solar, ya pues el sol es más, imagínate, poderosísimo. Así trasciendes y ya no dices esa palabra como loro o lora, te despiertas. Hay otra en donde pues habla allí que acerca de... A ver, otra parte ahí muy importante que tienes que irla corrigiendo. Acuérdate que de lo que lees le vas a ir programando a familiares, amistades, hogares, personas. Y de eso van a ir quedando eso en el subconsciente de ellos y luego van a ir actuando, tal cual. Y si no transforman impresiones van a ser como robots y obviamente pues tienes que tener precaución. Y esto también va ciertas correcciones para segundas, terceras cámaras que se haga allí en el nombre de la resurrección física del arcángel Samuel Ambeor, Lakshmi Daimon, Jesucristo. Acuérdate que los 3 últimos rituales lo da el maestro Samuel Ambeor en el Congreso de Guadalajara 1976 o año 14 de Acuario. Hay video público de aquello del maestro cuando está oficiando aquellos rituales. Revisarlo ahí, bajad ese internet también, ese video de internet allí de YouTube, pones allí misa gnóstica Samuel Ambeor y ahí te sale, el maestro sale con sus vestimentas y todo aquello. Bajad ese video y tenerlo allí como un tesoro especial de tu Lumine, obviamente. Hacedlo, es mejor, os invitamos. Entonces, los otros rituales, obviamente el maestro lo da mucho antes, y antes aún tenía ego, tenía falsa personalidad, tenía mal manejo de virtudes y estaba en su proceso iniciático de avance espiritual. No es lo mismo un maestro de novena de misterio menores a un iniciado que recién está ahí en la tercera, cuarta de menores, o alguien que recién entra. Pues 3% de conciencia, 97% de ego. En el caso del maestro Samuel Ambeor, desde que nació tenía 30% de conciencia, pero diferente es ya un maestro de iniciaciones de fuego, diferente es un maestro de iniciaciones de luz, y diferente es alguien que ya eliminó todo el ego, y diferente es alguien que ya aprendió a manejar totalmente sus virtudes.
El que tenga entendimiento que entienda, y es mejor entender, pues, lógicamente, y no ser fanáticos ni dogmáticos de los egos, la falsa personalidad o el mal manejo de virtudes de los maestros espirituales. Despertar. Entonces hay otra parte que te dice que deberéis honrarme con la espada al cinto y no dudéis en derramar sangre en mi nombre. Tú no entras a derramar sangre de nadie, ni te va a servir estarte peleando en el nombre del maestro, maestra fulana y tal. Y de hecho ya viene cierta mala programación de ciertas personas que incluso han estado en cámaras y después ya andan chocándose, peleándose entre mismos hermanos de la gnosis samaliana en ciertas sedes gnósticas que no pueden verse tal vez los rabolianos con los gargacuchianos, o no pueden verse los unos con los otros, o los litelatianos, o sea, discípulos de la venerable maestra literantes, no pueden verse con los de acá, ni por allá, ni acullá. Puro ego y mala programación que salen, incluso hasta mal programados de cierta cosa que no entienden en los rituales. Y anda chocándose por allí, que a la vez que el uno le dice que todos son traidores y los otros que todos también son traidores, y ahí se la pasan enredados, tascando los huesos de los egos y falsas personalidades de los maestros que ya han eliminado hasta su propio ego. Más bien el maestro Rabolul, Itelantes, Gargacuchini, Samael, Hishin, Kuan Kan, Tawa Manu, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, etc. Jehová, en paz y en armonía en los mundos superiores, estarán hasta tomarse un café en paz y viendo ahí a los discípulos que están agarrándose de los egos y falsas personalidades que ya los eliminaron ellos, porque están mal programados. Con excepciones, pues lógicamente hay muchísimas excepciones de verdaderos hermanos y hermanas que tienen paz, armonía. Imagínate esos dogmatismos de que una persona de una sede gnóstica tal de las 3 etapas Sumo Lumen Savatara dice que puede irse a otra sede gnóstica de otro maestro de la gnosis samariana y los otros han sido discípulos directos del maestro Samael Aumbeor. Puro fanatismo, puro dogma. Anda a todas las sedes gnósticas, disfruta que aún tienen cuerpos físicos. Hay como 40 maestros que ya han emergido de la gnosis samaliana, y a ver que se levanten 1 millón de maestros y maestras en el planeta real, espero. De estos 40 venerables hay 16 con cuerpo físico. ¿Cómo te vas a privar de aprender de aquella sabiduría tan especial de todos ellos? ¿Y cómo te vas a privar a causa del ego de ciertos directivos de aprender del saber y el conocer de iniciados, iniciadas, discípulos y discípulas que han escrito libros y que han vivido en la casa de los propios maestros? Despertar, lógicamente. Bien, todo estudiante de sedes gnósticas de la misión solar de la resurrección, seas de primera, segunda, tercera cámara, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, puedes ir a la sede gnóstica que tú quieras, de toda sede gnóstica existente en el planeta, de la guiatura del venerable maestro Cristo Rabolú, del venerable maestro Cristo Gargacuchinis, de la venerable maestra cristificada Dios de la ley Litelantes. Puedes asistir a la gnosis del venerable maestro Juan Kan, del venerable maestro Hishin, del venerable maestro Tawa Manu, el maestro Tiayo y todos los discípulas del Avatara y el Restaurador y de Jesucristo. Y todos los demás venerables maestros que han dejado ser gnósticas internacionales, pues, lógicamente. Ya vimos en otros temas también, tú incluso siendo representante de la gnosis samaliana, siendo vicario, vicaria, maestro, maestra gnóstico, y obviamente puedes abrir otras sedes de la misma gnosis samaliana y seguir integrado también en la sede gnóstica que estás. Estás trabajando para la misma fuerza de Dios, la misma energía, no hay dos patrones allí. Ahora que ya te vayas a hacer un templo de la logia anticrística, eso sí es dos patrones, pues sí es diferente. Bien, entonces importante entender aquello, estimados, estimadas. Ya comprendiendo esto, sigamos en esas actividades tan importantes que estamos viendo. Bueno, antes de eso vamos a ver los nombres de los maestros gnósticos, discípulos del Avatara y el Restaurador también, del venerable maestro Lasmi Daimoy y del maestro Samael Aumbeor.
a ver que se siembren siquiera 1 millón de sedes gnósticas internacionales en el planeta y haya 1 millón mínimo de maestros, maestras gnósticas, patriarcas, hombres o mujeres, pues lógicamente, porque estamos en los tiempos del fin. Bueno, tienes allí el venerable maestro Yasalel, venerable maestro Silkion, venerable maestro Fortmont, otro, el venerable maestro Belcebú. Bueno, aquí hay un bodhisattva que se nombra el maestro Belcebú. Ya sabemos que Belcebú nació en cuerpo de mujer allí en Francia. Entonces este hermano pues debe tener sede internacional, pero algunos iniciados, iniciadas, se equivocan al dar el nombre espiritual de su padre. Por eso tener precaución, pero de que esté su maestría, debe estar. Por eso, si no estás seguro, nómbrate arzobispo, que eso es que una persona que ya está de maestro. Pero si no tienes en claro el nombre del padre espiritual, manéjate con ese rango. Venerable maestro Harjo Ku Yuans, venerable maestro Almandao Rock, venerable maestro Alalai Ha, venerable maestro Dharmapa Rinpoche. Él es Abraham Castro, o sea, el nombre de la humana persona. Tienes el venerable maestro Eslanim Anael Aum Luis Carlos Ramírez, venerable maestro AZF el Tawa Manu, venerable maestro, obviamente él es el doctor David Serrate, saludos hermano. Otro, el venerable maestro Garga Cuchinis, el venerable maestro Juan Kanku, Oscar Uzcategui, discípulo directo del maestro Samuel Ambeor, venerable maestro Hishin, señor Olmedo Palomino Sánchez. Otro, el venerable maestro Aarón de Lumen de Lumine, saludos venerable maestro. También está el venerable maestro Aarón, él es un otro venerable bodhisattva que también tiene el nombre. Primero damos las gracias a Dios. Ahí está hablando. Él es Juan Erasmo Torres. Bueno, ya sabemos que ciertos discípulos, pues, en cuanto al Padre Espiritual, hay muchos detalles allí, ¿ya? Pero está en su maestría espiritual. También se da a conocer como Maestro Aarón. Otro es el Maestro Tawil. El Maestro Tawil viene desde tiempos del Maestro Samuel Ambeor. A los 12 años entró, pasó toda esa misión con el Maestro Samuel Ambeor. Sigue en la misión de la restauración del Lumen de Lumine. Pasó toda la vida el maestro Laxmi Daimon y sigue en pie, es uno de los primeros del gnosticismo a nivel mundial, una sabiduría impresionante. Saludos venerable maestro. Tenemos otra, la venerable maestra Sardis, que ya dejó su cuerpo físico, la maestra Luzalba, esposa del maestro Laxmi Daimon. Saludos venerable maestra. La maestra Litelantes, pues lógicamente imagínate, a los 13 años ya volaba por los aires con cuerpo de carne y hueso, juez de la ley. El maestro Rabolú, pues ser cristificado allí. Maestro Sachariel, otro hay un venerable maestro Sachariel. El maestro Michael, él es discípulo directo del maestro Laxmi Daimon, se formó en la sede de la restauración, unos 20 o más años, y luego, después de los procesos de muerte y resurrección del maestro Laxmi Daimon, abrió una sede particular y está a nivel mundial. Está integrado también el venerable maestro Galeno allí. Y obviamente de la misión de Lumen de Lumine tendrá que salir cientos de sedes gnósticas internacionales por el planeta particulares, y la de Lumen de Lumine también continuar tal cual como está organizado ya, orientado el maestro Laxmi Daimon. Pero de allí tienen que salir sedes internacionales con vicarías mundiales, y obviamente tiene que salir cosecha de maestros y maestras de las logias blancas samalianas. Saludos venerables maestros y maestras de la gnosis samaliana a todos vosotros, a vuestro real ser interno y madre divina, a los que realmente son. O sea, habrá otros que salen y dicen que ya son maestros, pero ni siquiera están practicando los 3 factores: morir, nacer y sacrificio. Están confundidos. Bien, hay el venerable maestro Rafael, él es del Brasil también. El maestro Tiago del Brasil.
el maestro Efraín Acosta, no ha dado aún el nombre de su padre espiritual, el maestro de Soto. Maestro de Soto, después de los procesos de muerte y resurrección del maestro Samuel Ambeor, sale y funda sus órdenes de logias blancas. Sigue dando los tres factores y obviamente no siguió en sedes gnósticas samarianas, pero cumplió misiones de logias blancas gnósticas de la Gnosis Universal. Con los tres factores siguen logias blancas. Pues. Sivananda es maestro gnóstico, discípulo del maestro Samuel. Él, ya siendo maestro de la Gnosis Universal de logias blancas, también se hace discípulo directo del maestro Samuel Ambeor. Hay 300 libros gnósticos de Sivananda, incluido el yoga de Shiva. Son 8.400.000 posturas. Ese yoga lo da Sivananda también. Bien, otros venerables que ya han dado el nombre interno: Som Dung, venerable maestro gnóstico. Otro venerable maestro gnóstico, Andrés. Venerable maestro Sankario. Cristón, venerable maestro. Otro venerable maestro Eugims. El venerable maestro Anubis René Sabaoth. El maestro Shamir Jair, venerable maestro. Otro de Argentina, el venerable maestro Hades Camazot, de la Orden Sagrada del Escarabajo. Saludos, hermano. Otro, el maestro Luxemil, de Argentina. Ahí están obras de él también gnósticas. Se hizo discípulo del maestro Samuel Ambeor. Venerable patriarca gnóstico, el venerable maestro Jorge Medina Barranco, que aún no ha dado su nombre interno. Bien, ahora hay otros discípulos que ya realmente son maestros y maestras, pero que aún no han dado el nombre interno. Allí están muchos de ellos, que ellos en su tiempo y momento, si así lo quieren, lo consideran, pues lo darán. Por allí hay una anécdota que al venerable hermano Juan Capazo de la Misión de Lumen y también Eleuterio Martínez, ya el venerable maestro Laxmi Daimon les orientó que podían vestir la túnica de maestros y darse a conocer públicamente a la humanidad. Pero ellos en su libre albedrío pues anhelaron que aún, obviamente, esa es una anécdota que está en las obras por allí del maestro Laxmi Daimon, en el libro de la Develación u otras, conversada allí con los hermanos de Lumine. Obviamente allí vemos esa obra de el hermano José Vicente Márquez, que también está allí firme en su práctica los tres factores y obviamente tiene rango de arzobispo. Por allí comprendamos que arzobispo ya es una persona que es maestro espiritual, pero no ha dado a conocer el nombre interno, porque así lo quiere pues la humana persona, el bodhisattva, o por órdenes del Padre Espiritual. Pero el grado de arzobispo orienta al maestro Samuel Ambeor, que ya es un venerable maestro entre detalles. Hay los maestros de misterios menores, estatus. Tú estás en tus misterios menores dentro de la gnosis samariana, ya eres un venerable maestro junior de misterios menores. Y puede darse a conocer así, pero que realmente esté. Por ejemplo, ahí por ahí una hermana de Lumen que dio a conocer al maestro Laxmi, que era su secretaria, que ya estaba en los misterios menores, Judith Gasca, a ver si está allí correcto el apellido. Entonces ella es una venerable maestra junior de misterios menores, y quien le diga maestra, pues, lógicamente es maestra, pero de misterios menores. Y así hay otros más que devela el maestro Laxmi. Y a su vez hay los maestros de misterios mayores de fuego, iniciaciones de fuego, que ya están en su quinta de mayores y sexta, séptima de mayores de fuego. Pero hay otros, los de luz, que son más exaltados. Y hay otros, pues, obviamente ya los cristificados. Entonces, realmente si están, es lo más natural que siga saliendo muchísimos, ¿sabes? Que salgan millones de reales maestros de la gnosis samariana, porque se verifica, pues, que esto está funcionando, ha funcionado, ya funciona y funcionará,
la gnosis samaliana que nos entregue el avatar. Para eso ha venido, pues, para levantar humanos, humanas, solares, hombres, mujeres, superhombres, supermujeres, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas, creadores de semillas, planetas, sistemas solares, galaxias, universos. Para eso ha venido, pues. O sea, no es espanto, susto del ego de ciertas personas que ya se espanten porque Julano o Julana es un maestro, maestra espiritual. Es una alegría para los millones de estudiantes gnósticos mundiales que somos, millares de miembros activos en instituciones gnósticas existentes en el planeta, porque esto está funcionando y es un testimonio de que esto es real, la gnosis samaliana, y que ellos ya están despiertos, conscientes en los cielos y son habitantes ya de los mundos superiores de conciencia. Pues lógicamente, anormal sería que después del maestro Samael Beor no salga ninguno. Sería lo más anormal, pues. No funcionaría, diría alguien esto. Bueno, entonces hay que comprender estos detalles, hermanos y hermanas, y comprender que ha sido traiciones ante el maestro Samael Beor. Traición es alguien que ya le dejó boxeando, le pegó, le golpeó, le escupió, pero ya realmente, o sea, fue y le hizo eso. Otras situaciones que lo metieron a la cárcel, en Colombia, por ejemplo, y eso son traiciones verificadas. Pero las medias guerreaditas ahí de ciertos insultitos, ciertas cuestiones, no sé si llegarían a cachetaditas que se han dado entre directivos en la gnosis samaliana, los discípulos y discípulas del avatar y el restaurador. Eso es tal vez un 1% de lo que ha pasado con los gnósticos dioses diosas en el ir y venir de los tiempos. Vaya a ver esas guerreadas que se pegó el dios gnóstico Cristo Aurus con su tío dios Set a muerte. No estamos hablando de Set el ego, sino el dios Set, que realmente era un dios hijo del dios Ra, y que se peleó también con su hermano el cristificado Osiris, y luego se peleó con su sobrino Aurus. Pero guerras a matarse, pues, como 70, 80 años. No hacía habladitas nomás que esto que el otro. Igual se rectificaron y siguen como hermanos en paz y en armonía. Vaya a ver esas guerras del dios Cristo gnóstico Krishna con sus familiares que también eran gnósticos y algunos tenían rango de dioses, diosas. O sea, allí imagínense, el dios Krishna también tuvo que guerrearse contra ellos. Se guerrió también los hijos de los dioses, los Pándavas, que estaban en su iniciación y que junto con el dios Krishna se guerrearon con sus familiares, físicamente hablando, y entre los familiares también habían rango de dioses, venerable maestro, maestra gnósticos, pero no guerreaditas así a lo que se daba en la gnosis samaliana y que se daba así de palabras nomás y así nomás. Se han dado allá guerreadas a matar si realmente se han matado. Revisa ahí la guerra del Mahabharata. Entonces se ve que la gnosis samaliana pues es muy exaltada y hay un trabajo psicológico, porque jamás se llegará a esos otros extremos. Vaya a ver esas guerras de marido y mujer también, de un venerable dios Zeus con la venerable diosa Hera, que en medio de divorcios o después de divorcios, separaciones, pues se dieron guerras entre los hijos del mismo Zeus contra el mismo y su esposa, pero guerras a matarse allí, no guerras así a cucharitas, platos o ciertos insultos que se dan en casa incluso. Y revise ahí esas terribles guerras dadas también entre Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, en pos de ayuda a la conciencia de la humanidad. Revisa esas guerras del dios Odín, Wotan, Thor. Eso es ya cosa seria. Entonces, en gnosis samaliana se ve que hay un trabajo de psicología revolucionaria y no se ha escuchado que un discípulo o discípula le ha dejado pues boxeando, se ha boxeado con el maestro Samael Beor, porque ya sabe que el maestro Samael Beor también se enjauló a millonadas de demonios a espadazos. O sea, si se ponía ahí a guerrear también, esa cosa era seria. Ya cuando era Bodhisattva caído, cuenta la maestra Little antes que la última vez que estaba ya dejando sus guaros, fue a una cantina a conversar con ciertos amigos, quienes no llegaron,
y se pegó sus tragos y estaba ahí la maestra Litelantes con su hija en brazos. Al final pues la maestra ya le dijo, oiga, no llegan sus amigos, mejor vamos a casa. Y el maestro se dijo, vamos negra a la casa, como le decían. Luego sale un comedido allá y le dice, vea, cobarde se está dejando mandar de la mujer, o sea, como que dicen por acá, mandarina. El maestro se levantó y dijo, a ver, acá les demuestro que no soy cobarde. Estaba caído, aún peor, la humana persona. Y dijo, me comprometo de 1 a 1. Y se vino de 1 a 1, lo boxeó al primero, lo botó al suelo. Vino el más fornido, lo botó al suelo. Y después él mismo se metió por allí donde estaban los otros 4 más. Y les otorgó su reverenda puñetiza, pues, lógicamente. Les ganó a todos. Eso allí, revisar en el libro El Dragón de la Sabiduría, Litelantes, el Dragón de la Sabiduría, de 2 amados discípulos de la venerable maestra Litelantes y Samael. 2 amados es su apellido, Alfredo. Y otras anécdotas más, poderosísimas. Entonces, obviamente, cosas que se le dieron. Bueno, después cuenta allí que ya para dejar los guaros, en otra ocasión se mandó 3 días de campaña. Estamos hablando que ya tenía 30 años una persona y que antes a los 16, 17 ya pasó por los grupos Rosacruces, por la gnosis rosacrucista, el maestro Viracocha, por la gnosis teosófica y otras más, y ya sabía que no hay que pegarse la borrachera porque una borrachera te resucita todos los egos, pero a sus 30 años aún cometía esos errores que le generaron terribles karmas duros. Celos, cuestión de celos, pues varón que iba por la vereda de su casa, varón que salía a boxearle porque tenía celos de que le vean a la esposa de Litelantes adentro. Entonces los otros personas mejor ya se evitaban y pasaban lejos de ese lugar, cosas que realmente se han dado, pero luego obviamente el maestro elimina esos egos y todo aquello, y ya vemos pues que es el Kalki Buda Maitreya Avatar, iniciador de la era acuariana. Pero realmente no se escucha ninguna anécdota que alguien le dejó boxeando, pegando, peleándose físicamente con el maestro Samuel Ambeor. Esas son ya tradiciones extremadas graves. Hay algunas que sí se han dado, como ya vimos, que le metieron a la cárcel. Otro discípulo por allá, ya cuando iba a llegar a México, le abandonó, le dejó allá, y el otro se comprometió a darle papeles y todo eso, y no lo hizo. Esas sí son traiciones. Entonces hay que diferenciar. Por ejemplo, algunos choques y peleas verbales o de opiniones, de ideas que tuvo con ciertos discípulos en un inicio. Obviamente el bodhisattva estaba caído y en procesos de autorrealización. De esto hay algunos venerables maestros que, dando físicamente el avatar, se retiraron y fueron a seguir abriendo sus sedes gnósticas, bendecidas por Dios, pues. Si siguen practicando los 3 factores, continúan. Es como el maestro Samuel se chocó ahí con muchos bodhisattvas, obviamente porque tenía el maestro Samael, la humana persona, egos, y hasta que eso lo elimine, pues imagínense, la maestra Georgina o hermana Luz le puso un alto. Entonces ella, por ejemplo, se fundó sedes de la Gnosis Universal de Logias Blancas, aparte de las sedes gnósticas samarianas, y lo hizo. Llegó a esos oídos del maestro Samuel Ambeor, y el maestro no podía destituirle, era una dama, y si le destituía, estaba cometiendo dogmas, fanatismos, que eso ya se dio con otros discípulos antes, por cierto, choques de ideas. Cuando eso entendió el maestro, entonces mandó una carta, hizo una carta especial allí, que la maestra Luz, su hermana Georgina, que era una maestra espiritual, libremente puede abrir sus otras sedes de la sabiduría aparte y seguir normalmente representando la gnosis samariana con orden y organización. Allí comprendió y eliminó ciertos egos el maestro. Si eso hubiese hecho en un inicio con otros bodhisattvas, nunca se hubiesen apartado, sino les hubiese dicho, muchachos, ustedes mientras están en esta sede que represento y están muy agradecidos, pero también pueden abrir otras sedes particulares de ustedes, de Gnosis Universal, y continuar y seguir representando estas. No te puedes adueñar de la gente cual ganado o esclavizarlos. La gente es libre. Y Gnosis, pues, ya sabemos que es la Gnosis Universal y la Gnosis Samaeliana. Bien, estimados, estimadas, muy importante comprender aquello y ir viendo esos procesos
de cuando el maestro pues estaba iniciando el camino, y en la otra ya cuando estaba en sus misterios menores, en la otra los de fuego, de luz, y ahora que está resurrecto. Imagínense, resurrecto nos da una información trascendental que se la recibe intuitivamente, telepáticamente, en otras en el astral y en otras hasta físicamente. Hay muchos testimonios de ello que lo han visto directamente al maestro Samer, como el maestro Ravolú, el maestro Lakshmi Daimon, Fernando Moya, también discípulo del maestro Samuel Ambeor, y muchos otros más que ya físicamente lo han visto resurrecto con su cuerpo inmortal de más de 4000 años de edad. Entonces hay muchos estatus de maestros y maestras gnósticas, y es menester que sigan habiendo muchos más, pero que realmente sean, pues. En cuanto al nombre interno del maestro espiritual, pues a tener mucha precaución para no ir a estarse equivocando, y si alguien se ha equivocado, pues tiene que tener la humildad de rectificarse y decir claramente que se ha equivocado en dar el nombre del Padre Espiritual. O sea, se ha equivocado, no ha sido él su Padre Espiritual, sino ha sido otro venerable Dios o diosa. Lógicamente, errar es de humanos, pero seguir en el error es de necios, enseña la sabiduría universal. ¿Ven? Bien. Entonces en los lúmenes interfamiliares, amistad, pues ya lúmenes iniciáticos Ains, corregimos ahí, en los lúmenes iniciáticos Ains, pues ya sabemos que estos 7 rituales lo podéis hacer los días Odabash o sábado, ayer, hoy, siempre y por siempre. Y así continuar ese orden de los lúmenes iniciáticos Ains, la persona que aún no ha estado en segundas, terceras cámaras. Ahora, si ya has estado en segundas, terceras cámaras, o estás y siembras tu lumen iniciático Ains, sé inteligente, utiliza la sabiduría, la conciencia, y combina tu lumine que tienes en casa con esas actividades especiales con la sede gnóstica que estás participando de tal o cual venerable institución de la gnosis samariana. Entonces ubica en casa pues a las personas que están integrados, familiares, amistades. Si un mes calendario no están, pues quedan fuera de ese lumine. Entonces allá ubícales claramente en horarios, para que se reúnan allá. Y tú en las otras días, pues asiste a las segundas, terceras cámaras de las diferentes sedes gnósticas existentes en el planeta. Allá es de ir como congregado, pues. Si no tienes cargo allí de obispo, arzobispo, sacerdote, allí eres un congregado, te pones la túnica azul respectiva, tu cordón, sandalias y punto. Pero en casa has de utilizar la túnica especial que vimos y el crucifijo y todo aquello, pero en casa, comprender. Ahora bien, hay rumores de pre-terceras guerras mundiales, que jamás se llegue a eso, que se desbarate esas locuras egoicas de llegar a guerras, porque eso no conviene a nadie. Estas ciudades que se mantengan firmes, poderosas, y que la vida humana prosiga Dios mediante más siglos, más milenios, que se trascienda lo del año 74, 80 y 81 de Acuarios, 2036, 42, 43, que es la real fecha del Catum 13, 2042 y 43. Pero parecerá el fin, estamos viendo un preapocalipsis. Que la vida humana, flora y fauna universal se trascienda hasta el año 2500, que es el maestro Samuel Ambeor, o siglo 5 de Acuarios, Dios mediante que se siga trascendiendo más siglos, más milenios, para que esto también sirva de un gimnasio psicológico y un escenario para que se levanten nuevos dioses, diosas, pero que se siga viviendo en paz y en armonía. Mientras todo aquello, pues los lúmenes son claves para alterar destinos. En algunos lugares que se den guerras, que se trascienda totalmente eso, pero que posiblemente se diera, entonces ¿qué van a hacer todos los reunidos en las iglesias gnósticas públicas, en primera, segunda, terceras cámaras, y encima que sea solo lugares alquilados? La logia negra los desbarata ahí de eso nomás, y se dispersan. La logia negra es divide y vencerás. Quedan todos, cada quien sueltos, grandes ungidos, misioneros, sacerdotes, obispos, etcétera, con excepciones, y no tienen un norte de cómo seguir aquellos trabajos. Ya lo tienes acá por medio de la misión solar instruccional de la resurrección, en nombre de Ain Samuel Ambeor, Lakshmi Daimon Jesucristo, hombres Cristo, dioses resurrectos, reencarnados inmortales. Alabado sea Dios manifestado y manifestado, ayer, hoy y siempre.
continúan las actividades en tu casa particular, en tu lumen iniciático especial, tal cual, hasta que se reorganice, obviamente, rápidamente, en ciertos lugares, las misiones públicas con sus primeras, segundas cámaras, si es que se diera, tal vez, alguna situación de fuerza mayor que en alguna ciudad no puedan oficiar ni públicamente ni en segundas, terceras cámaras. ¿Veis? Arreglado. Pero en casa ya estás entrenante y ya sabes todo lo que tienes que hacer y simplemente lo continúas. Ahora imagínate, una persona vive en la montaña, caso del maestro Laxmi, vivía, antes que entre la gnosis, vivía en una montaña y tenía que caminarse, unas 2 horas en carro y caminar unas 6 horas a pie para llegar al centro gnóstico y recibir la primera cámara recién. Luego ya pasa a la segunda cámara y lo nombran abad no abad, sino guardián del templo. Entonces los trabajos que tocaba martes, jueves, sábado, pues tenía que darse su ruta, 2 horas en carro, 6 en caminata para llegar al santuario y cumplir, esa actividad que él mismo se comprometió. Un gran bodhisattva. Imagínense todo aquello. Pero a su vez, hay hermanos también o hermanas que tienen distancias así, porque aún no hay un lugar cerca del pueblo donde están, o en la ciudad incluso cerca, misiones de la gnosis samariana con sus primeras, segundas, terceras cámaras de la sede que está. Utiliza pues la intuición. Allí va esto, lúmines. Entonces en tu casa